Perfecto, entonces yo creo que con Natalia tuvieron una visión un poquito más amplia frente a cómo funcionan las normas ISO en el marco del análisis de ciclo de vida, qué es una declaración ambiental de producto, porque finalmente las normas ISO, esta familia de huella de carbono, huella de agua, análisis de ciclo de vida, comparten ciertas estructuras metodológicas en el ejercicio tanto de definición de objetivo de alcance, en el objetivo de levantamiento de información, análisis del inventario, como en el ejercicio también de evaluación y el ejercicio de interpretación de resultados. Son muy afines porque tiene el foco de cómo nosotros en el ejercicio de hacer el ejercicio de evaluación, valga la redundancia, al momento de hacer la evaluación de ese impacto, tenemos en cuenta lo que sucede en las diferentes etapas del ciclo de vida de nuestro producto o de nuestros productos. Y eso que implica que nosotros, desde la extracción de materias primas hasta inclusive el fin de vida de ese producto o material, se tiene en cuenta cuáles son los impactos a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Qué pasa? Al momento de nosotros entrar a definir todos los requerimientos y todos los datos que nosotros necesitamos para hacer esa valoración, muchas veces las organizaciones van a decir, yo no quisiera tener tener que hacer toda la gestión para poder obtener la información que pasa luego de que el producto sale de mi planta, porque yo no tengo mucha relación con el cliente o no tengo muy claro qué pasa post consumo o en algunos casos que nos pasa con algunas empresas locales, y es todos mis proveedores son internacionales. ¿Yo cómo hago para poder hacer un estudio desde la extracción de materias primas cuando yo no tengo aquí facilidad de pedirle al proveedor una información? Entonces, en ese momento, la primera etapa de la norma, lo que nos está invitando es a que nosotros definamos todos los parámetros, todas las variables de qué vamos a incluir en nuestro estudio y qué no vamos a incluir en nuestro estudio. Va a depender en gran medida de las capacidades que nosotros tengamos en la organización y de los datos que estén disponibles, pero sobre todo alrededor del objetivo por el cual nosotros queremos hacer el estudio de huella de agua. En este caso, dentro del campo de aplicación de la norma, yo sé que todos esto lo sabemos, pero que es muy importante tenerlo muy claro, y es que la evaluación de la huella de agua trata el impacto ambiental potencial o los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua asociados con productos, procesos o una organización. Eh, por qué hago hincapié en esto? Porque en cierta manera son impactos ambientales que posiblemente no necesariamente están pasando en el presente, sino que se hace un análisis a mediano plazo y largo plazo, cómo se va a ver afectado precisamente ese ecosistema, ese cuerpo hídrico por la operación de la empresa, y a la vez eso también hace parte de la gestión del riesgo, de la continuidad del negocio, cómo nuestro negocio se va a ver afectado. Hoy por hoy, muchas de las organizaciones que hacen parte del proyecto El Agua Nos Une son organizaciones que tienen un plan de riesgos climáticos, y muchas veces estos riesgos hídricos están asociados precisamente a el deterioro de los ecosistemas y a los riesgos climáticos, porque finalmente el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, son riesgos, son fenómenos hidrológicos, pero que en cierta manera tienen un driver dentro del cambio climático. En ese sentido, que lo vamos a ver en el contenido del curso, uno de los objetivos por los cuales las organizaciones desarrollan una huella de agua es para desarrollar una hoja de ruta o una estrategia que les permita mitigar esos riesgos en el tiempo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que también es importante cuando nosotros hacemos la medición o decidimos hacer una huella de agua, por defecto no se define una huella de agua integral, ¿cierto? Pero que básicamente es lo que se busca, que nosotros tengamos la capacidad de hacer una evaluación integral que incluya todos los perfiles de las diferentes y de los diferentes indicadores en las diferentes categorías de impacto. Esto lo vamos a ver más a profundidad en el módulo 3 y en el módulo 4, pero quiero hacerles la claridad que normalmente cuando se hace todo el estudio, se arrojan diferentes perfiles de huella de agua y ahí se llama huella de agua. Sin embargo, puede que dentro del objetivo de la medición, el objetivo por el cual la organización va a realizar la medición de huella de agua, diga, yo quiero hacer solamente un estudio de escasez de agua. El nombre que se le asigna en ese caso al estudio es huella de agua según disponibilidad o huella de agua según
En este caso podría ser escasez de agua también. Huella de agua según eutrofización. Huella de agua según ecotoxicidad, porque estamos evaluando solamente un indicador de categoría de impacto que posiblemente la organización en un estudio de riesgo hídrico priorizó e identificó. Les pongo un ejemplo, no sé, por ejemplo, empresas petroleras que tienen pozos de extracción de petróleo y tienen cuencas cerca, puede que eventualmente tenga mucha erosión ese cuerpo hídrico y que en el tiempo se empieza a deteriorar ese cuerpo hídrico. Entonces, ¿qué va a suceder en 5, 6 años o 10 años si tienen una producción en esa zona? Para no entrar en muchos detalles. Pero en ese orden de ideas, cuando ya tenemos claro que lo que nos interesa es entender la degradación de los ecosistemas acuáticos, podemos enfocar la huella de agua específicamente en ese indicador de categoría de impacto. Como les manifiesto, toda la parte de indicadores de categoría, categorías de impacto y cómo se conectan con los flujos de referencia y los flujos de materiales, lo vamos a revisar en el módulo 3 y más específicamente en el módulo 4. Entonces, en este orden de ideas, desde este punto de vista ya empezamos a definir parte del objetivo de la huella de agua. Entonces, cuando se realiza la evaluación integral, se debe mostrar que todos los impactos ambientales significativos potenciales relacionados con el agua se hayan tratado por las categorías de impacto seleccionadas. La falta de datos no puede ser una justificación para no tomar en cuenta una categoría de impacto importante, porque muchas veces las organizaciones creen que el ejercicio en algo que se llama criterio de corte, que enseguida les voy a contar qué es, eh, muchas veces tratamos de simplificar demasiado el estudio, pero ojo con esto, porque no simplemente porque no tenemos los datos, no es justificable para eliminar categorías que son importantes en el proceso de medición de la huella de agua. Entonces, cuando hablamos del marco de aplicación de la norma o el marco en cierta manera metodológico, la norma tiene 4 momentos: definición del objetivo y el alcance, análisis del inventario de la huella de agua, evaluación del impacto de la huella de agua e interpretación de los resultados. En el módulo 2 nos vamos a centrar en la definición del objetivo y el alcance. En el módulo 3 en el análisis del inventario de la huella de agua. Y en el módulo 4 evaluación del impacto de la huella de agua. Y en el módulo 5 interpretación de los resultados. ¿Qué pasa? Y es una apreciación muy personal. Posiblemente para mí el módulo más importante de todos es este de la definición del objetivo y el alcance. Porque si nosotros tomamos alguna consideración errónea o no tenemos en cuenta información o no tenemos muy claro los parámetros que estamos definiendo en los límites del sistema o no tenemos información confiable sobre la cual hacer las estimaciones o la información secundaria que se está tomando no es de fuentes confiables, lo que termina sucediendo es que todo el estudio queda totalmente sesgado y posiblemente el resultado que se está dando no es un resultado acorde con lo que nosotros queremos lograr con ese estudio. Desde luego que la norma nos dice, ustedes pueden especificar todas las consideraciones, todas las condiciones que están teniendo en cuenta para agregar o para excluir unos datos. Y eso implica muchas veces al momento de generar una estimación, nosotros podemos decir en una planta de proceso que tengo 5.000 referencias de salida, pero es la misma planta, tengo 5.000 referencias de productos, el pareto de mis productos a nivel de cantidad, el 80% está en 3 referencias. Entonces, yo quisiera enfocar mi estudio en esas 3 referencias porque son las que generan un impacto más significativo. Entonces, el soporte, que también lo vamos a verificar, lo vamos a revisar en el módulo 5, perdón, que es el proceso de verificación crítica, que es el módulo o la sección número 7 de la norma, por si de pronto quisieran también entrar a revisar la norma, nos va a exigir que todo el soporte de esas decisiones, todos los cálculos, toda la información, la tengamos perfectamente documentada y organizada, porque si no, no van a pasar un proceso de revisión crítica. El asunto, como les digo, no es tomar una información secundaria, es tener un muy buen argumento y un muy buen soporte de las decisiones que estamos tomando. ¿Qué es importante en este punto de la historia? Dependiendo del objetivo, muchos de los datos que se van a tomar van a cambiar, porque en esta etapa nosotros definimos algo que se llaman los límites del sistema. Enseguida les cuento un poquito más, pero esos límites del sistema van a predeterminar qué información yo voy a tener en cuenta dentro de mi estudio.
El proceso de análisis de inventario tiene en cuenta algo que es el proceso de levantamiento de la información, normalización de la información y todo el proceso de análisis de cómo esa información, esos datos de flujos, tanto de materiales como de agua, como de energía, esa información se asocia a unos indicadores de categorías de impacto, porque eso es lo que nosotros le vamos a entregar al modelo de evaluación. ¿Por qué se encuentran dos recuadros en este diagrama? Porque la norma también nos invita a que podemos hacer un análisis, un informe del análisis del inventario y una interpretación parcial con base a los objetivos y la información que ya tenemos, los objetivos de alcance y la información que ya tenemos, cómo posiblemente prever cuáles van a ser los resultados. Todavía no hemos aplicado el estudio, la evaluación ambiental, pero en este punto de la historia ya podemos generar un informe parcial. Ese informe no se puede llamar informe de huella de agua, tiene que llamarse informe de análisis del inventario de la huella de agua. Muchas organizaciones, cuando contratan un servicio de huella de agua, piden los dos informes, ¿cierto? Normalmente el informe de huella de agua ya les va a incluir todo el proceso de análisis y categorización. Como les cuento, el objetivo también es que a lo largo del curso ustedes aprendan un poquito más acerca de esas categorizaciones, y en la medida de lo posible y en la medida de sus deseos también puedan profundizar un poquito más. Bueno, cuénteme cómo vamos. Tenemos preguntas hasta aquí. Está siendo clara la información. Por aquí tengo una mano levantada. Laura, adelante. ¿Cómo estás? Bien, Cuéntamelo Juan, todo. ¿Vamos gracias. bien? Juan, qué pena, no sé si puedes devolverte un poco al tema de los dos informes, me perdí un poco ahí. Claro que sí, con muchísimo Gracias. gusto, Laura. Laura, entonces imagínate que normal lo que pasa con la norma, y les quiero hablar directamente con las secciones de la norma para que ustedes se puedan ir ahí. La norma en la sección 6 les explica todos los requisitos que debe tener el informe de huella de agua. Pero cuando nos vamos a los objetivos y alcances, que es la sección 5, sección 5.1, esa sección 5.1 nos está diciendo que al momento de definir los objetivos y el alcance, tú podrías definir hacer un informe parcial al momento que terminas el análisis del inventario de huella de agua y presentar un informe de análisis del inventario. Y que en ese momento ese informe no lo vas a llamar informe de huella de agua, sino informe del análisis del inventario de huella de agua. Lo que pasa es que tú aquí en este informe, tú inclusive podrías iterar y devolverte y cambiar datos o validar si de pronto tienes información que no está bien estructurada o que le hace falta más soporte, o cambiar alguna categoría de impacto si es el caso, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas, básicamente son esas dos cosas, que puedes hacer un informe parcial del análisis del inventario y que puedes hacer el informe que exige la norma, está en la sección 6, es el informe básicamente de la huella de agua, que dependiendo también de lo que definamos en el objetivo, si es una huella de agua integral o es una huella de agua según algún indicador específico, el informe tiene también unas consideraciones que es importante y que posiblemente también lo vamos a revisar un poquito más adelante en la parte de evaluación e interpretación de resultados. Si ustedes en la definición del objetivo y el alcance deciden hacer una huella de agua organizacional, en el anexo A, ustedes van a encontrar el paso a paso de cómo se deben ponderar y sumar los datos de los diferentes límites del sistema, porque muchas veces, aquí ya me estoy entrando un poquito más a detalles de la parte de definición del objetivo y el alcance, pero muchas veces ustedes tienen sedes distintas, y tienen procesos que tienen operaciones unitarias distintas. De pronto, para los que no son de producción, las operaciones unitarias son esas partes del proceso donde hay una transformación del flujo de materiales. Esa transformación puede ser física, química o físico-química. Y, por ejemplo, un enfriamiento, un calentamiento, una trituración, en fin, hay muchísimas operaciones unitarias. Pero en ese orden de ideas puede que en diferentes plantas tengan las mismas operaciones unitarias. Sin embargo, la huella de agua se calcula en función de los impactos hídricos locales. Esto es importante porque si yo tengo la planta en el Amazonas o tengo la planta en La Guajira, ¿cierto? Tengo las dos plantas, mi impacto en el ecosistema hídrico es totalmente distinto. Y yo tengo que estudiar, tengo que hacer básicamente dos comparativos, y al momento de hacer el informe lo pueden consolidar, pero realmente todo el análisis es bastante individual. Listo.
Si tienen más preguntas, por favor escríbanme al chat. Pregunta, ¿qué valor aproximado puede tener el cálculo e informe de huella de agua? Rango, entendiendo que depende de la organización. Esteban, ¿me podrías aclarar a qué te refieres con valor? ¿Como con el dato específico de la huella o con el costo? Mira, para una organización muy grande, no quisiera poner nombres, pero que tengan una operación invasiva en varias cuencas, que tengan muchas sedes a nivel nacional, una huella de agua podría estar alrededor, o sea, pero muy, muy volado y obviamente sin darte muchos detalles, insisto, muy, muy volado, podría estar por encima de los 400 millones de pesos, porque te implica hacer unos estudios de riesgo hídrico, te implica hacer unos estudios hidrológicos y te implica entrar un poquito más a profundidad en el levantamiento de información, visitas a campo de cada una de las sedes y lo que termina siendo muy costoso es todo el ejercicio de visitas presenciales. Si es una huella sencilla para empresas pequeñas, por así decirlo, o es una empresa grande, pero que tiene muy acotado donde quiera hacer la huella, es una sola localización, posiblemente vas a encontrar empresas en el mercado que desde 15 millones de pesos te pueden hacer una huella de agua, ¿cierto? Entonces, mira que el espectro es bastante amplio, o sea, puede ser desde 15 millones hasta 500 o 1000 millones de pesos, dependiendo de la cobertura del alcance. ¿Qué pasa? Y parte también de lo valioso de este curso que yo se los mencionaba al inicio perdón, se los mencionaba en el encuentro de bienvenida. OSUDE, uno de los requerimientos específicos que la Agencia Suiza de Cooperación nos hizo, es entregarles una calculadora en Excel de huella de agua. Esa calculadora, Cosude la contrató con una empresa que se llama Cádiz de México y tienen prácticamente un año trabajando en ese modelo para que para ustedes ya les quede una capacidad instalada y con el material que les vamos a entregar, tanto de definición de objetivo del alcance como la matriz de levantamiento de información, ustedes año a año simplemente utilicen esa calculadora y puedan seguir midiendo la huella de agua a nivel interno dentro de la organización, que es parte precisamente de los de los objetivos del curso y los objetivos del programa El Agua nos une, desarrollar esas competencias en las organizaciones, mejorar la gobernanza del agua y en el tiempo generar un impacto que se pueda mantener en el tiempo, que no simplemente participen estos 3 años del proyecto y luego no volvieron ni a tomar agua. Es cierto, ni a tomar agua volvieron, ni se bañan ya prácticamente, no, que ese no sea el caso, sino que podamos mantener en cierta manera las prácticas a nivel organizacional. Bueno, si tienen más preguntas, yo estoy contento respondiéndoles. Entonces, en ese sentido, vamos a partir ese primer requisito, definición de objetivo de alcance, en dos momentos: el objetivo y el alcance. ¿Cierto? Parte de esta información la van a poder profundizar en el tema del curso. Eh, Perfecto. La van a poder profundizar en el material del curso. Otra información, unos ejemplos que les voy a poner no están en el material del curso, pero que básicamente, y si quisieran también utilizar esta presentación, las podemos poner a su disposición sin ningún inconveniente. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los motivos por los cuales una organización genera una huella de agua? ¿Cierto? Primero, porque tiene unas aplicaciones previstas. ¿Cómo así? Mira, yo voy a lanzar mi producto en el mercado europeo y hay ciertas regulaciones y que las empresas que están exportando en este momento a Europa, a partir del 2025, va a salir una resolución que se llama el pasaporte digital de producto, y ese pasaporte digital de producto nos implica que ya no solamente podemos decir que nuestro producto cumple con unas prácticas de sostenibilidad, porque si lo decimos, si no lo argumentamos, hoy por hoy se está considerando una especie de greenwashing. Y lo que va a terminar sucediendo con ese pasaporte digital de productos es que nos toca decir específicamente cuáles son los impactos asociados al producto, de dónde sacamos los materiales, cuál es la huella de agua, cuál es la huella de carbono, si queremos en cierta manera exportar a Europa. Y poco a poco, lo que va pasando con la normatividad internacional es que ya no basta con decir tengo prácticas sostenibles, tengo una política de sostenibilidad. Si ustedes tienen una estrategia de sostenibilidad a nivel organizacional, estoy seguro que lo están midiendo con base a todo el ejercicio operacional de las organizaciones
y la huella de agua se vuelve ese instrumento para poder comunicar también el compromiso de la organización con una empresa y entrar a otros mercados. Entonces, las aplicaciones previstas tienen que ver con eso. Razones para efectuar el estudio. Las razones, en cierta manera, pueden ser más de índole estratégico y esas razones, estratégico me refiero más a lo que les mencionaba hace un momento, con el ejercicio de crear una hoja de ruta estratégica frente a los riesgos en el corto plazo que nos pueden afectar la empresa o mediano y largo plazo. El público objetivo es supremamente importante el momento del objetivo, porque nosotros podríamos decir, yo necesito realizar este estudio para que mi producto apruebe cierta certificación internacional. Quisiéramos básicamente que la alta dirección de mi compañía pueda visualizar el impacto de nuestra operación y que en cierta manera empecemos a desarrollar políticas y estrategias más específicas en la conservación del agua. El público objetivo puede ser la comunidad, porque muchas veces cuando desarrollamos proyectos que son invasivos en los ecosistemas, se deteriora el suelo, se deteriora el cuerpo hídrico y en ese sentido quisiéramos comunicarle a la comunidad cómo nosotros en el tiempo los estamos impactando y cómo vamos a desarrollar estrategias para compensar ese impacto social. Entonces, también puede pasar que el estudio es una evaluación única e independiente. Eso es una cosa, o que hace parte de un estudio de análisis de ciclo de vida. Cuando hacemos un análisis de ciclo de vida se incluyen muchas categorías de impacto, no solamente las de riesgo hídrico, sino que están asociadas a muchas categorías y puede que nosotros en el marco de nuestro estudio definamos que hace parte de nuestro análisis de ciclo de vida y queremos darle una prioridad estratégica. Y lo otro que es muy común y es en parte lo que más nos ha tocado son estudios comparativos. Tenemos un producto X y queremos compararlo con nuestro producto Y para saber en cierta manera cuál tiene mayor impacto hídrico, ¿cierto? Entonces, son estudios comparativos que permiten también entender el desempeño de productos o etapas del proceso, porque también podríamos decir, en qué etapa del proceso o del ciclo de vida de nuestro producto tenemos mayor incidencia. Quisiéramos mirar comparativos para poder empezar a hacer gestiones o actividades más específicas y más focalizadas. Ahora, cuando hablamos del alcance del estudio, la cosa es un poquito más detallada, toma un poco más de tiempo, porque aquí lo que nosotros necesitamos básicamente es definir qué sí se va a incluir y qué no se va a incluir en la evaluación. Por eso yo les decía hace un momento, posiblemente para mí esto es de lo más importante que nosotros tenemos al momento de generar el estudio de huella de agua. Entonces, no voy a entrar a profundidad en todos porque en términos de la temática del temario que tenemos en el material del curso, ya se hace un poco más de profundidad en algunos conceptos, pero sí me quisiera concentrar específicamente en algunos, como es el caso de la unidad funcional, flujo de referencia que está asociada a la unidad funcional, hablarles un poquito más de la cobertura geográfica y bueno, le voy a ir mencionando de cada uno. Entonces, cuando hablamos del sistema bajo estudio o los límites del sistema, hay una clara diferenciación entre los límites de la organización y los límites del sistema, porque los límites de la organización son cuando yo voy a realizar una huella de agua corporativa o organizacional, mientras que cuando yo voy a hacer una huella de agua producto o proceso, yo sí tengo que delimitar cuáles son las etapas del proceso, las operaciones unitarias que hacen parte de ese sistema de análisis y eventualmente entender qué entra y qué sale de ese proceso. Básicamente, esa delimitación del sistema es la que nos va a permitir luego definir la unidad funcional, porque todos los datos que nosotros vamos a recopilar, en cierta manera, los normalizamos a la unidad funcional y en función de esa unidad funcional se entrega también el resultado de la huella de agua. Puede que digamos que la huella de escasez para un producto, 1000 productos, 10.000 productos, lo que se defina como unidad funcional es básicamente el denominador de esa huella de agua. Cuando hablamos entonces de los límites del sistema, es importante un requerimiento que nosotros les estamos pidiendo en la primera etapa junto con Natalia, que está aquí conectada, y es básicamente la diagramación del flujo del proceso y empezar a entender
en la temporalidad que le estamos asignando, que básicamente es el segundo requerimiento, cuál es la cobertura temporal del estudio, empezar a entender cuáles van a ser los flujos de materiales, energía y agua que entran al proceso. En el módulo 3 vamos a estudiar un poquito más ese flujo de materiales, ese flujo elemental, porque la huella de agua no solamente tiene en cuenta la cantidad de agua que nosotros estamos ingresando al proceso, sino la cantidad de agua que se utilizó en la producción de ciertos productos o materiales que utilizamos en nuestro proceso productivo. Para obtener esa información existen bases de datos. Nosotros en el proceso de medición de huella de agua que estamos haciendo con ustedes, principalmente vamos a utilizar una base de datos que se llama EcoInvent, que tiene mucha información afín a las industrias que hacen parte del proyecto El Agua Nos Une. Lo que se toma entonces en ese sentido es cuál es la cantidad de datos en función de ese proceso en una temporalidad que vamos a tener en cuenta. Normalmente, en el marco de las normas ISO que tienen que ver con análisis de ciclo de vida, huella de carbono, se toma de referencia un año, no solamente 6 meses, 3 meses, sino que se toma un año de operación, sobre todo porque las empresas normalmente tienen unos cortes anuales y en ese año de operación se monta la línea base. Parte de lo que nosotros estamos haciendo con ustedes hoy es montar la línea base 2022, hacer una medición 2023 y tendremos una medición de salida 2024. Y eso lo que nos va a permitir es poder mirar la trazabilidad de la huella de agua a lo largo del tiempo. Pero vean que vamos comparando una temporalidad del estudio. Sí, Gifredo, no te había visto la pregunta, qué pena contigo. ¿El agua lluvia se considera dentro del inventario según el área de compañía o es considerada solo si se almacena? Mira, sí se considera como una fuente de agua, pero en cierta manera no está asociada directamente a ningún impacto. Simplemente se considera dentro del inventario y se considera dentro de los usos de la huella de agua. Por su parte, la huella hídrica sí considera el agua verde como la huella, como el agua de lluvia, ¿cierto? Porque en cierta manera lo está mirando como un aprovechamiento de un agua que normalmente se desperdicia. Pero en el caso particular de la huella de agua, no está tan asociado directamente a un impacto a corto plazo, sino que podría estar asociado a un riesgo hidrológico como es el caso de inundaciones. Cierto, si tenemos una zona de alta precipitación y constantemente estamos teniendo inundaciones en un cuerpo hídrico o propiamente derivado de las precipitaciones, lo que puede pasar es que yo sí lo tenga en cuenta como un riesgo hídrico, pero más no como un impacto propiamente dentro de mi operación de la empresa hacia el entorno. Sí, Gifredo, ¿te parece bien esa respuesta? ¿Quisieras profundizar un poquito más en algo o estamos bien? Si tienen Sí, más está bien. preguntas, No, no, perfecto, me queda claro, perfecto, gracias. perfecto. Muchas gracias a ti por la pregunta. Listo, ¿no? Vamos bien. ¿Vamos bien o paro ahí? Ya están aburridos. ¿Cómo vamos? De pronto otra persona que me cuente cómo vamos. Juan Miguel, disculpa, Hola, ¿con quién Juan hablo? Miguel, Juan Juan Bernardo, Carrasco de gracias. Ecopetrol. Gracias, Juan, gracias, Juan. Cuéntame, Juan porfa, Miguel, Juan, una ¿cómo cosa, vamos? el tema del agua lluvia, realmente yo considero, si estamos hablando de que definitivamente la huella de agua lo que hace es evaluar un impacto potencial sobre el agua dulce y que de alguna forma representa ese posible impacto que se genera en la cuenca, porque es agua que yo, de alguna forma, digamos que dentro de la huella de consumo de agua que entendemos que es la cantidad de agua que se extrae de la cuenca y no se devuelve a la misma cuenca, pues el tema del agua lluvia es un agua que Es pues hace importante, parte de ese ciclo hidrológico de la claro. cuenca. Entonces, decir de alguna forma que si yo hago captación de agua de agua lluvia, que al final no lo voy a devolver a la cuenca, puede que se vaya mi producto, no sea considerado como huella de consumo de agua, es lo que te entendí, o sí está considerado como dentro de la huella de consumo de agua. Sí está considerado, pero se diferencia sobre el indicador de categoría de impacto, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, lo tengo en cuenta desde la escasez de agua, ¿cierto? Que básicamente está muy asociado a la disponibilidad del agua en el tiempo y estamos haciendo un estudio en un horizonte de tiempo de riesgo hídrico de una cuenca específica, posiblemente el impacto ahí no es el mismo. ¿Sí me explico? Porque yo puedo tener en cuenta bajo un modelo hidrológico cómo esa cuenca y ese cuerpo hídrico bajo el ciclo precisamente hidrológico de la zona, cómo en mi operación yo lo estoy impactando.
pero posiblemente si tú hoy no estás captando el agua lluvia y no lo estás utilizando a nivel de proceso, realmente a nivel de impacto, por así decirlo, el impacto se considera más sobre la utilización del recurso de agua lluvia porque te ayuda a reducir la dependencia de la captación de la cuenca. ¿Sí me explico? Entonces ya el enfoque no es tanto hacia la disposición, sino una estrategia de casi que de compensación de la huella o mitigación de la huella, que hace parte precisamente de las estrategias que yo tengo en cuenta. Sí se tiene en cuenta en el consumo, precisamente, en la producción del producto, pero no lo asocio directamente al inventario de indicadores de categoría. No sé si es clara esta parte, Juan. Ok, vale. Perfecto. Igual podemos profundizar un poquito más de esa parte específicamente, sobre todo porque parte de lo que va a pasar con muchos de los planes de acción es realmente cómo se puede incorporar el agua lluvia a los procesos. Hemos encontrado muchas empresas que no lo tienen incorporado a nivel de proceso, cómo nosotros aprovechamos el agua lluvia y eso en el tiempo, cómo nos ayuda a reducir la huella de agua. Pero bueno, en ese sentido, sigamos. Básicamente, cuando yo defino ya esa cobertura geográfica, que hace parte del segundo momento importante del alcance y del estudio, yo necesito entender el contexto de mi impacto. Como yo les decía hace un momento, nosotros hacemos un estudio con base a cómo yo estoy impactando a nivel local mis cuerpos hídricos y en ese sentido yo necesito entender cómo es el comportamiento hidrológico de esas cuencas, ¿cierto? Eventualmente yo no voy a hacer un sistema de monitoreo para medir el caudal del agua, para medir en cierta manera la sedimentación. Posiblemente eso no lo van a hacer las empresas porque termina siendo supremamente costoso y en la mayoría de los casos parten de estudios que ya haya hecho, en este caso el IDEAM. Y con esos estudios, con esos datos disponibles, se hacen procesos de modelación de esos cuerpos hídricos para entender mejor cómo vamos a intervenir ese cuerpo hídrico eventualmente en un plan de acción. ¿Qué pasa con el perfil de la huella de agua de escasez? Que cuando nos vamos al ejercicio, por ejemplo, de etapas del ciclo de vida, por ejemplo, en el sector de agricultura, muchas veces cuando tenemos un producto alimenticio y estamos evaluando la huella de agua, la mayor huella de escasez de agua se encuentra es en la etapa de siembra de los alimentos. O en el sector textil, muchas veces el mayor impacto de la huella de agua ni siquiera está en los procesos de producción que tienen tinturas sí, o lavados, sino que se encuentra en el proceso de siembra del algodón, porque necesitan muchísimo consumo de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces los planes de acción que surgen posteriores a la medición de la huella de agua implican atacar esa etapa del ciclo de vida y no necesariamente mi proceso productivo. Entonces, también para que lo tengan en cuenta en la definición del objetivo del alcance. Es supremamente importante la temporalidad y la geografía, porque con base a eso se configura prácticamente toda la información de contexto y se van a interpretar los resultados. Con respecto a la unidad funcional, ya les voy a contar un poquito más enseguida que tengo un par de diapositivas de esto. Los datos y requisitos de calidad de los datos básicamente nos está diciendo qué información vamos a utilizar. Si es información primaria, si es información secundaria, qué información tengo del proceso, qué información no tengo del proceso. Se levanta un inventario de esos datos y alrededor de esos requisitos de calidad de los datos, como les decía hace un momento, para el proceso de verificación esto es súper importante porque dentro de esos requisitos de calidad de los datos también vamos a decir qué datos no son funcionales para el estudio. Procedimientos de asignación, que lo vamos a mirar en el módulo 3, y es básicamente cuando yo tengo en un sistema producto, en unos límites del sistema, varias salidas de un mismo proceso, yo tengo varias salidas de productos, ¿a qué le asigno el impacto? Si yo tengo 3 o 4 salidas de producto, ¿a qué le estoy asignando el impacto? La norma por defecto nos va a decir que no, que evitemos la asignación en la medida de lo posible, definamos muy bien los límites del sistema, pero si ya definitivamente no se puede evitar, la norma también nos enseña un procedimiento de asignación que se puede hacer por ponderación económica y de cantidad o de masa que sale del proceso, que se puede hacer básicamente también por un criterio de producción de masa. Les tenemos un ejemplo precisamente en el material del curso que viene siendo un ejemplo de asignación con base a la contribución en un proceso de reciclaje, ¿cierto? Que tiene más impacto desde el proceso de reciclaje que propiamente desde el ejercicio de la salida neta del producto.
Entonces, en ese sentido, realmente hay muchas formas de hacer la asignación. Lo más importante es que sí podamos hacer una asignación que sea acorde con los objetivos del estudio. Porque si finalmente ustedes tienen, que también es uno de los ejemplos que les vamos a poner en el curso, ustedes tienen dos productos y tienen un producto que en volumen, en masa sale más, pero el otro producto que sale del proceso es un producto que ustedes venden más costoso, no simplemente le pueden asignar una asignación al que tiene más volumen o al que tiene más masa, porque el más importante y el producto principal que ustedes están analizando no es el que tiene más masa, sino el producto que básicamente tiene más valor de mercado. Entonces, en ese sentido, en el módulo 3 vamos a aprender un poquito más de estos procesos de asignación. Criterios de corte. Los criterios de corte básicamente nos van a decir también qué datos nosotros íbamos a incluir y qué datos no. Es diferente en cuanto a los datos y requisitos porque básicamente aquí nosotros vamos a decir básicamente cuáles son los criterios para agregar esos datos o eliminar esos datos. A ver si tengo otra pregunta por acá. Cuando son empresas de servicios, se deben tener en cuenta los proveedores. Ejemplo, suministro de papel, teniendo en cuenta el consumo de agua en la creación de una resma de papel. Sí, se tienen en cuenta los proveedores, pero en la mayoría de los casos esta información se toma de bases de datos. Si tenemos la oportunidad de integrarnos con los proveedores y los proveedores tienen los datos, podemos, dependiendo de los requisitos de calidad de los datos que hayas definido en el estudio, tú podrías decir, no, yo quiero tomar los datos primarios de mi proveedor, ¿cierto? Si no, las bases de datos en la mayoría de los casos tienen información del resto del mundo o tienen información muy focalizada a países. En la mayoría de los casos no se encuentra Colombia específicamente, pero en esos casos se toma de referencia, por ejemplo, datos para el resto del mundo. Y en ese orden de ideas están las dos opciones, pero ¿qué lo define? Cómo tú definas el alcance del estudio. Si ustedes dicen, no, para mí es súper importante tomar los datos específicos de mis proveedores, desde luego que esa sería la mejor opción en términos de que son datos muy precisos. Pero si no nos es fácil ir al proveedor y el proveedor no está dispuesto o no tiene los datos, la norma nos permite perfectamente utilizar información secundaria de bases de datos, que son bases de datos acreditadas, certificadas, que están constantemente actualizándose y que en ese sentido hay bases de datos que están disponibles, que están libres, que son gratis, pero pueden estar muy desactualizadas. Y cuando nos vamos, por ejemplo, no sé, información, por ejemplo, del mix energético de los países, eso cambia todos los años. O cada año, precisamente, el factor de escasez en los diferentes países o cuencas también se va actualizando. Entonces, en ese sentido, tener bases de datos desactualizadas muchas veces no funciona muy bien. Para estudios académicos, muchos estudiantes de maestría o de pregrado sí toman datos anteriores porque de pronto quieren demostrar más un proceso metodológico, pero a nivel empresarial, que estamos tomando decisiones más en la línea frontal, decisiones más de futuro, decisiones más estratégicas, necesitamos información lo más precisa y actualizada posible. Bueno, cuando hablamos de suposiciones, juicios de valor y elementos opcionales, nosotros aquí tenemos que documentar todo lo que suponemos, porque muchas veces en las conversaciones nosotros decimos, bueno, vamos a hacer esto, pero no lo documentamos. Por ejemplo, si ustedes tienen un suministro energético de una caldera que utiliza carbón, pero no tienen específicamente, no saben cuál es el consumo de carbón específico para su proceso productivo, ahí seguramente van a sacar un montón de suposiciones para poder decir, bueno, la proporción de consumo de carbón que está asociada a mi proceso productivo va a tener estas condiciones. Yo estoy asumiendo esto, ¿cierto? Juicios de valor, básicamente, o elementos opcionales es poder especificar algunas otras consideraciones que yo tuve en cuenta que son específicas de mi proceso productivo y de las condiciones como yo tengo la producción. Ejemplo, tengo una planta que no trabaja en flujo continuo, es una planta que trabaja por lotes y yo saco 500 referencias de este proceso. Entonces yo sinceramente puedo asumir un juicio de valor sobre cómo voy a priorizar los lotes de producción o la temporalidad para tomar esa información del estudio. Metodología de evaluación y categorías de impacto. En la mayoría de los casos, en esta etapa del alcance, de acuerdo a lo que nosotros queremos del objetivo, ya se preestablece cuál es el método de evaluación que vamos a utilizar y las categorías de impacto. ¿Qué pasa?
Esto se conecta con el módulo 4, que es donde nosotros hacemos la evaluación del impacto. En el módulo 3, que es toda la parte de análisis de inventario de huella de agua, hay una categorización de los flujos de información con los indicadores de cada una de esas categorías de impacto. En el módulo 4 vamos a ver cómo funciona la medición o los indicadores de impacto de punto medio y de punto final, porque los de punto medio están más enfocados a mediano plazo en unos indicadores asociados al impacto negativo del recurso hídrico, mientras que a largo plazo están más enfocados en los deterioros de los ecosistemas o afectaciones a la salud humana, ya a más a largo plazo. Considerar si los resultados van a incluir un resultado del indicador de impacto. Esto es importante porque en cierta manera yo necesito especificar cuál. Si yo no voy a hacer una huella de agua integral, yo voy a hacer una huella de agua específica en función de un perfil específico. Yo de una tengo que decir cuál es el que yo realmente deseo. También si vamos a hacer una huella de agua integral, eso tiene que quedar en el alcance. Justificaciones para las exclusiones. Ojo con esto. Yo no voy a tener en cuenta esto y nos toca listar todos los motivos por los cuales yo no voy a tener en cuenta eso en el estudio. Y por último, las condiciones de la línea base con las que se comparan las condiciones actuales causadas por las actividades. Puede que tuvieran transformaciones en el proceso, puede que tuvieran condiciones hidrológicas distintas o, como el caso de una organización que hace parte del proyecto El Agua Nos Une, hicieron un traspaso de la planta. Estaba ubicada en un lugar y ya está ubicado en otro lugar, entonces las condiciones de análisis son totalmente diferentes. Entonces, vamos a entrar a profundidad un poquito más en la unidad funcional, que básicamente es el corazón del estudio, y es esa base de cálculo con la cual se normalizan las entradas y salidas de los sistemas analizados y sobre los que se expresan los resultados obtenidos en la evaluación de la huella. Por eso es tan importante, porque todos los datos que nosotros recopilamos, la definición de indicadores y categorías y los resultados se calculan en función de esa unidad funcional. Ya les conté un poquito acerca de la dimensión temporal y geográfica y en el material del curso hay mucha información, así que no voy a profundizar aquí en esto, sino darles más la estructura de cómo definir la unidad funcional. Básicamente la unidad funcional es la sumatoria de estos 4 componentes: función del producto, de la salida del sistema, el comportamiento que tiene, la estructura y la referencia temporal. ¿Cómo así que la función? ¿Qué hace el producto? ¿Cuál es la acción que el producto o servicio realiza para alcanzar el propósito? ¿Para qué se usa el producto o servicio? En cuanto a comportamiento, lo que nosotros decimos es cómo lo hace, cuáles son los atributos del producto o servicio, cuáles son las propiedades obligatorias y de mercado del producto o servicio para una misma función. En estructura hablamos del material, de qué está hecho, qué forma tiene, cuáles son las partes claves de ese sistema. Y en referencia temporal, casi siempre lo estamos asociando a una vida útil, de cuántas veces se va a utilizar el producto, pero también se puede tener en cuenta la temporalidad del estudio, y es decir, yo cuánta producción tuve en un año de esa unidad funcional, y enseguida vamos a mirar otro concepto que es el flujo de referencia. Ahora, quiero aclarar estos 2 conceptos antes de ponerles un par de ejemplos. Flujo de referencia. Básicamente es el flujo de esa unidad funcional que me permite hacer el análisis, ¿cierto? Yo tengo en cuenta, si yo voy a hacer el análisis, que enseguida les voy a mostrar un ejemplo, pero quiero hacer el análisis de un celular, yo tengo que tener en cuenta cuál es ese flujo de celulares bajo los cuales yo voy a hacer el análisis, entendiendo que mi unidad funcional podría ser un celular que utilizo durante 4 años para llamar a mis clientes. No sé, por ponerles cualquier cosa, pero yo tengo que tener en cuenta cuál es el flujo que voy a tener en cuenta de ese límite de sistema para poder hacer los estudios. Y en algunos casos, lo que sucede es que no es tan fácil definir una unidad funcional porque la función del producto no es tan sencilla, no se conoce. Esto pasa mucho con las empresas de servicios y con las empresas de servicios generalmente, o que tenemos producciones ambiguas. Por ejemplo, nosotros podemos decir una unidad que es la que vamos a tomar de referencia para el estudio, pero que no necesariamente es la unidad funcional.
Por aquí tengo una pregunta de Génesis. Para la calidad de datos del cálculo de la huella de agua, ¿debe ser soportada con algún documento? Ejemplo, para la huella de carbono, si se desea validar y certificar por un externo, se debe soportar con facturas, certificados, entre otros. Génesis, tu pregunta es absolutamente buenísima, porque en efecto, como les decía hace un momento con el ejercicio de la verificación, sección 7 de la norma, todo lo que nosotros hagamos dentro del marco de la medición de huella de agua, absolutamente todo tiene que estar soportado, ¿cierto? Laura, claro que sí, ya voy a ponerles unos ejemplos. Entonces, todo, absolutamente todo tiene que quedar soportado. Cada una de las suposiciones que tomamos deben quedar documentadas. Debemos tener, para el caso específico de la huella de agua, por ejemplo, las facturas de pago, de pago de acueducto y consumo de agua. Por ejemplo, los datos propiamente directamente de flujos de agua que tomamos de los cuerpos hídricos, datos específicos de la calidad del agua que cada año por normatividad también tenemos que hacer. Entonces, todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos en el marco de la huella de agua para una eventual verificación debe quedar totalmente soportada y documentada. Tengo aquí una pregunta, la mano levantada de Génesis, adelante. Hola, ¿cómo estás? Voy a Muy complementar bien, un ¿y tú? poquitico porque, muy bien, lo que pasa es que yo tengo una duda muy puntual con estos datos que debemos soportar, ¿cierto? Si bien estamos haciendo la huella, por ejemplo, de nuestra compañía, la huella de agua que vamos a calcular es de una referencia en específica, no de una planta completa, ¿cierto? O de una familia de productos, ni siquiera una referencia, una familia, porque son cantidades grandes. Eh, Nosotros entraríamos a soportar con facturas, como no tenemos una factura específica, por ejemplo, de carbón, compra de carbón, no tengo la factura de lo poquito que voy a consumir, sería la factura que abarca todo lo que yo consumí en ese mes. La factura de agua, la factura, por ejemplo, del tema de consumo de carbón, de consumo de gas, o sea, no está especificado. Ese sería el soporte para la huella de agua, o sea, una factura así sea para toda la compañía, pero lo soportaría con la fracción de mi planta. Pero en ese caso particular, hay que poner el soporte en la factura y hay que establecer muy bien en un documento técnico cuáles fueron las suposiciones que tú tomaste para llegar a esa fracción de la factura de toda la compañía. ¿Cierto? Por ejemplo, tú tienes un histórico de compras de carbón, tienes una compra mensual o cada 2 meses, pero tú no sabes exactamente cuánto realmente esa factura está asociada a ese proceso específico para esa referencia de producto. Entonces tú tienes que decir, bueno, yo voy a partir de la contribución de producto o del tiempo de operación que yo tengo activa la caldera en el proceso para establecer una proporción de cuánto de ese consumo de carbón estoy precisamente asociando a la factura que estoy poniendo como soporte. Y eso tiene que quedar supremamente bien estructurado, muy claramente definido, para que no tengas ningún inconveniente en una eventual verificación tanto de huella de carbono como de huella Eso de sería, agua. eso sería un documento adjunto o un anexo al informe del que estábamos hablando ahorita inicialmente, o qué tipo de documento, pues algo interno, pues no me da cuenta, un certificado O sea, interno realmente hace del, parte de los análisis que tú haces en el alcance y en el objetivo, ¿cierto? Porque todos esos análisis te van a generar una serie de documentos y tú vas a tener un informe consolidado con todas las decisiones que tomaste y puede que dentro de ese informe consolidado tú tengas unos documentos complementarios donde hiciste unos análisis adicionales o unos análisis a profundidad, porque era lo que yo te decía, cada una de las suposiciones, mira que si tú estás calculando una fracción en el caso del carbón, tú estás haciendo una suposición porque tú no tienes una métrica exacta para saber realmente cuántas unidades de carbón se gastaron en esa producción. Tenemos un estimado, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, eso ya entra como una suposición y el método de cálculo lo tienes que tener en cuenta, incluyendo precisamente cuál es el periodo del tiempo que estás teniendo en cuenta, poniendo todas las facturas de la compra. O sea, el objetivo es que tú trates de argumentar y de soportar todas las decisiones que tomaste a lo largo del estudio. Muchas gracias. Génesis, con mucho gusto. Esta parte también voy a invitar a Natalia a que la profundice mucho con cada uno de ustedes, ya que Natalia está acompañando a la mayoría de empresas en esta etapa de definición de objetivo y alcance. Por si tienen alguna duda, no solamente a través del curso pueden hacer la consulta en el foro,
sino que también le pueden escribir directamente a Natalia para que en el caso específico que están trabajando con ustedes en su empresa, también podamos hacer el inventario para las empresas que quieran eventualmente certificarse con agua neutral, qué información deberían fortalecer o qué decisiones deberían soportar para que eventualmente puedan también aspirar a una certificación internacional. Lo mismo con huella de carbono. Sabemos que hay muchas organizaciones que ya tienen la huella de carbono medida, hay otras que en este momento van a empezar a medirla y eventualmente si quisieran hacer un ejercicio de certificación carbono neutral, tendrían que hacer un estudio mucho más juicioso en cuanto al soporte de la información. Bueno, creo que tengo otra pregunta por aquí que me hacía, Laura. Laura, ya les voy a poner un ejemplo frente al flujo de referencia para que sea un poquito más claro. Vean este ejemplo. Recuerden la formulita, función, comportamiento, estructura, referencia, temporal. Entonces el ejemplo dice un jean. Yo voy a hacer el análisis de un jean. ¿Cuál es mi unidad funcional? Vestir, que es la función, cómodamente, que básicamente es el beneficio, el atributo, el comportamiento. La estructura, pantalón de algodón teñido, y la temporalidad. Esto se considera una unidad funcional. Vestir cómodamente un pantalón de algodón teñido durante 4 años. Si se considera que el pantalón tiene una vida útil de 4 años, ¿cierto? Porque acuérdense que yo les decía, la temporalidad puede asociarse a cuánto tiempo ustedes utilizan un jean o el cliente utiliza un jean o a la vida útil que nosotros desde la producción le estamos asignando al producto. Y eso va a depender del objetivo del estudio, porque yo quisiera entender el impacto que tiene este producto en toda su vida útil. O yo quisiera entender solamente el impacto que tiene este producto al momento de la producción, ¿cierto? Yo cuando produzco este jean, ¿yo qué impacto tengo? Sino que normalmente cuando se define el objetivo del alcance y vamos a hacer un estudio de la cuna a la tumba, es decir, de la extracción de materias primas hasta la disposición final del producto, sí se tiene en cuenta toda la vida útil del producto. Muy poquitas empresas, mentiras que no, muchas empresas hacen un ejercicio hasta la puerta, y es decir, hasta que sale de la organización, calculan los impactos de ese producto que están generando. Pero en ese sentido va a depender de los objetivos del estudio. Y en este caso particular, el flujo de referencia que yo voy a analizar es un solo pantalón, porque yo estoy teniendo en cuenta solamente es cuántos pantalones voy a analizar a lo largo de ese periodo de tiempo. En este caso es solamente uno. Les voy a poner otro ejemplo y quisiera invitarlos a que puedan participar en este momento para que podamos estudiar un poquito más el flujo de referencia. Vamos a analizar dos variables, dos tazas, una taza de cartón y una taza de cerámica, ¿cierto? Entonces yo quisiera invitarlos, tomémonos 2, 3 minuticos y escriban en el chat para ustedes cuál sería la unidad funcional y el flujo de referencia de cada una de estos ejemplos. Entonces, piénsenlo un momentico, piensen en la taza de cartón, tiene una capacidad de 200 mililitros, tiene una vida útil de una vez, se utilizó y se mandó de una vez a disposición final. Considere que bebe agua o café 3 veces al día durante un año. Recuerden la estructura de la unidad funcional, me pasé. Función, comportamiento, estructura, referencia temporal. El número de taza de tazas. café. Taza de café, sí. ¿Quién está hablando en ese momento? Sí, bueno. Sigifredo, gracias. Es que no me parecen. Sigifredo, sería, ¿cómo te parece? Yo lo escribo aquí en el chat mientras tú lo dictas. Envase para bebida, caliente, de cartón. El aguador se podrá utilizar una vez. Claudia, está buenísimo. Está buenísimo. ¿Y cuál sería el flujo de referencia, Claudia? Y Sigifredo, ¿cuál dirías tú entonces? Si yo aquí apunto mientras tú me dictas. Unidad funcional y el número de Flujo de referencia. la cantidad durante un año. El flujo de referencia a la cantidad en un año, digamos. Sí, correcto. Esa es una forma muy buena de verlo. Bueno, la respuesta correcta es, entonces vean, con el ejercicio de función, comportamiento, estructura y referencia, la función principal de una taza, ¿cuál es? Contener un líquido, ¿cierto? Que Claudia aquí le acertó, un envase para bebida, ¿cierto? Que es un contenedor. El comportamiento, en el caso particular de un vaso desechable,
tiene un comportamiento de seguridad térmica para que no te quemes, es desechable. En el caso de la taza de cerámica, es reutilizable. En el caso de la estructura, el material, vean que es una taza de cerámica o vaso de papel, y aquí estamos haciendo la relación temporal de vida útil 3 veces al día durante un año. Entonces vean que Claudia se acercó muchísimo. Contener 200 mililitros de bebidas de forma segura en vasos desechables de papel, vean cómo se encadena función, comportamiento y estructura, 3 veces al día durante un año. Y si analizamos la taza de cerámica, contener 200 mililitros de bebidas en tazas reutilizables de cerámica 3 veces al día durante un año. ¿Es igual? No, no es igual. ¿Y por qué no va a ser igual? Porque el flujo de referencia es totalmente distinto. Vean que yo con la taza de cerámica, básicamente tengo el flujo de referencia de una taza. Yo solo tengo en cuenta una taza. Mientras que yo, a nivel del vaso desechable, el vaso de papel, yo tengo que tener en cuenta todas las tazas que me consumí, todos los vasos que me consumí durante ese año. Entonces, Laura, yo creo que aquí te debería quedar un poquito más claro el flujo de referencia. Y me pregunta Génesis, hay empresas que no pueden definir la unidad funcional, como por ejemplo las empresas que fabrican productos, materias primas para otras empresas. ¿Esto estaría fuera de los criterios de la ISO? No, no estaría para nada por fuera, porque en ese caso se define una unidad declarada, ¿cierto? Y esa unidad declarada básicamente es la cantidad de producto que se desea analizar, ¿cierto? No necesariamente en función de la salida específica del proceso, sino en función de lo que nosotros como objeto del estudio tenemos, y simplemente se declara: yo quiero estudiar 1 kilogramo de esa materia prima que está saliendo, y simplemente luego lo extrapolamos a la cantidad de producción. Pero en ese sentido, muchas de las organizaciones que están en el proyecto de la Buena Zona, UNE, tienen unidades declaradas y no tienen unidades funcionales, precisamente porque no es fácil definir sobre todo la función. O sea, es bastante imprecisa. Por ejemplo, si nosotros sacamos un producto químico que tiene muchas aplicaciones en diferentes industrias, no sé, un aglutinante, si bien tiene una función definida, dependiendo del proceso en el que se utilice, posiblemente la unidad funcional va a cambiar. Y en ese orden de ideas, ahí nosotros simplemente decimos: vamos a analizar 1 kilogramo de ese producto que se está produciendo. Y está perfectamente dentro del alcance de la norma. Lo van a encontrar precisamente en la sección 5.1 de la norma. Bueno, se nos está acabando el tiempo y yo aquí estoy contento echando cuento, entonces vamos a ir concluyendo. Con esto prácticamente voy a cerrar, y quisiera dejarles 5 minuticos para que saquemos conclusiones adicionales, o en cierta manera puedan también hacerme preguntas adicionales, y es los criterios de corte, ¿cierto? Son las reglas, ojo con esto, son las reglas bajo las cuales nosotros vamos a determinar qué se debe incluir. Es distinto a los datos, porque los datos son esos requerimientos como el consumo de agua, datos hidrológicos. Criterios de calidad de los datos es de dónde voy a sacar los datos, y en cierta manera las reglas que yo defino de corte me van a agregar o me van a quitar datos, de esos datos que yo posiblemente no tengo en la organización, y que la norma posiblemente es un poquito flexible y me dice: no, no los tengas en cuenta. O que en la etapa de ciclo de vida que yo no voy a tener en cuenta, también yo podría decir esa regla, por qué yo no la voy a utilizar. Y básicamente hay varios criterios para por qué utilizar ese criterio de corte. Uno, reducir la complejidad del estudio, porque las operaciones industriales son muy complejas, y muchas veces llegar a ese nivel de detalle, de complejidad técnico, para las organizaciones no todas están dispuestas y dicen: bueno, no, yo no voy a tener en cuenta todos estos datos, yo no voy a tener en cuenta estas etapas, yo no voy a tener en cuenta estos límites del sistema, sino que los voy a recortar un poquito más para tener un estudio un poco más sencillo. Mejorar la precisión del estudio, porque también nos permite ser muy objetivos, totalmente coherentes y consecuentes con el objetivo del estudio y con lo que en cierta manera queremos obtener. Y también eventualmente nos permite ahorrar tiempo y recursos, porque nos vamos a enfocar en los datos que son más importantes para nosotros. Génesis, adelante. Ahí en el texto dice que debe incluirse en la evaluación de la huella hídrica. Sería en la huella del agua, ¿cierto? Sí, perdón, ahí tuve un pequeño error, lo siento. Esa es No, la qué huella de pena. agua. No. Gracias, Listo, gracias. gracias. Gracias por la claridad. Entonces, en ese orden de ideas,
Criterios de corte. ¿Qué tipos de criterios utilizamos? Corte de contribución. Se basa en la contribución que un proceso pueda tener o un insumo al impacto ambiental. Que básicamente, hace un momento les ponía el ejemplo de la planta. Si yo tengo una planta que saca 500 referencias, pero tengo una producción por lote y el 80% de mi producción es en 3 referencias de producto, ese criterio es un criterio que yo debo documentar muy bien, que no me quede simplemente como una suposición en el aire que conversé con Natalia en la reunión y luego simplemente pusimos en el informe la información de las 3 referencias que voy a utilizar, pero no contamos todo el proceso de detalle de cómo llegamos allá. Criterios de corte de materialidad. Esto también es muy valioso porque puede que un criterio sea el deterioro o el impacto que tienen ese cuerpo hídrico en una comunidad. En sectores como la minería, energía, son sectores que tienen mucho impacto social y económico y que en ese orden de ideas muchas veces uno de los criterios para entrar o sacar datos tiene que ver con zonas afectadas. Y criterios de corte de datos se basan en la disponibilidad y calidad de los datos, porque yo puedo decir, estos datos no tengo forma de tenerlos. Y yo aquí voy a tomar una serie de suposiciones y esa serie de suposiciones implican que voy a tomar información de fuentes secundarias. Pero ¿qué implica esto? Que nos toca definir esa regla de corte de los datos. Entonces, bueno, básicamente eso les tenía preparado para hoy. Me gustaría, si tenemos preguntas adicionales, yo sé que en el material del curso van a poder entrar a profundizar un poco más acerca de de las diferentes aristas que tiene esta definición de objetivos y alcance. En el material complementario también, pero también están los foros abiertos y disponibles por si en el proceso de estudio de la información les surgen dudas adicionales. Sin embargo, en este momento, si tienen preguntas, me gustaría mucho conocerlas. Por aquí tengo una pregunta de Esteban. Para medir la huella de agua, por ejemplo, en un club que tiene visitantes, restaurantes, consumo de agua en piscinas, riego de pastos, ¿cuál sería la unidad funcional y el flujo de referencia? David, en este caso particular, podemos tomar de referencia las personas. Por ejemplo, podríamos decir, en este caso, un club donde asisten, por ejemplo, no sé, una persona por día, por decirte cualquier cosa, utiliza los servicios del club, eh, utiliza los servicios del club eh, y le podemos poner cuántos años. En este caso, como es una persona, pues posiblemente no podemos definir propiamente la estructura, pero sí podríamos decir una persona utiliza los servicios del club cada 2 semanas o una vez por semana o cada 5 días durante un año, durante 3 años, durante el periodo de análisis que se quiera realizar y puedes llevar el cálculo en función del flujo de personas. Porque en ese sentido tú vas a mirar todos los consumos de todos los servicios que están asociados a una persona, pero es supremamente difícil asignar específicamente el consumo. Muchas veces lo que va a terminar sucediendo es que sacas una estimación de tu consumo de agua total por cada por cada uno de esos servicios. Si tienes la posibilidad de tener unos medidores, por ejemplo, en el restaurante, tú sabes cuánta agua consumiste en el restaurante, cuánta agua consumiste en la piscina, vas a tener unos totales y vas a tener un total de personas que consumen esos servicios. Finalmente sacas un promedio, pero que tú realmente no sabes específicamente cuánto esa persona realmente consumió. Pero puede ser una referencia y una suposición que tú tengas en cuenta para poder precisamente establecer el estudio. Esteban, ¿quieres ampliar la pregunta? Vi que tenías la mano levantada, ya la bajaste. Sí, no, es que precisamente como dijiste que era algo complejo, yo estaba pensando como en eso. Y sí, pues porque ahí hay dos tipos de personas, los visitantes y las personas que trabajan ahí, ¿cierto? Claro, claro, Entonces claro, claro. habría que separarlas, pues habría que separarlas. Y sobre todo Lo, desde los usos del agua, porque hay agua que es para el consumo, agua para la preparación de los alimentos, agua para el lavado de los platos. Entonces, en ese sentido, cada una de las consideraciones que tengamos en cuenta son consideraciones que nos van a permitir precisamente establecer unos resultados que sí sean aplicables, que no simplemente nos arroje una huella de consumo y esto realmente cómo se está relacionando con el número de personas, ¿cierto? Yo también podría pensarme la huella de agua en función de una etapa del proceso, por ejemplo, el restaurante, y yo podría decir en función de platos preparados,
cuál sería mi unidad funcional en función de esos platos preparados o en función de, cuál es mi flujo de plato, mi flujo de referencia, cuáles van a ser, que pueden ser platos en un mes o platos en un año preparados. Y ahí yo hago un estudio específicamente de esa estructura. Puede que yo me centre en la piscina y yo diga, bueno, yo voy a tomar mi flujo de referencia como personas bañadas en la piscina, ¿cierto? O puede que mi flujo de referencia esté más en función de la cantidad de agua que utilizo en la piscina y del cloro que utilizo o de los aditivos que utilizo, y ahí voy a hacer un estudio precisamente específicamente a condiciones más enfocadas a esa área del proceso. Si ya quisiéramos hacer un tema más organizacional, nos toca partir de otras suposiciones. Juan Miguel, hay un caso que creo que es común a muchas compañías. El caso nuestro, Sí. nosotros, de hecho lo sabemos porque hay referencias de gremios y indicadores de comparación de las tecnologías y las capacidades. Pero el caso nuestro es que nosotros tenemos 25 productos, así redondeando. Digamos que yo le voy a hacer la huella a cada uno de ellos, pero hay líneas de producción que comparten consumos y no es fácil en la práctica. Entonces, normalmente lo que yo he visto es que los comparativos se hacen es con el producto principal de la tecnología. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro es la unidad funcional es la tonelada de soda que nosotros llamamos GEC, que es la principal. Y ahí para allá, Okay. los consumos de agua se indican en función solo de ese producto que es el benchmarking mundial, digamos. Entonces, la pregunta es si en este caso la unidad de referencia es la unidad funcional, perdón, y normalmente nosotros las referencias son el corte año a año, o sea que es un año de la producción y de los consumos dentro de ese año. ¿Está claro o de pronto estamos perdidos en el concepto? No, sabes Gracias. que no te entendí bien, si Fredo, la pregunta. ¿Podrías reformular la O pregunta, por favor? sea, cuando hay muchos productos asociados a una Sí. línea de producción, a cada producto hay que separar el consumo de agua detallado, porque en la práctica a veces es difícil, porque hay líneas que comparten agua y no hay medidores para cada cosita, o definitivamente Ok. sí tiene que ser para cada producto, porque si no nosotros tenemos 25 líneas, tenemos que dar de 25 líneas el cálculo de la huella. Esa es la pregunta. Ok, sí, Fredo, me encanta tu pregunta porque eso se asocia con algo que se llama asignación. Yo lo tenía por aquí. Asignación, procedimientos de asignación. Porque muchas veces pasa eso, no es tan fácil determinar específicamente cuáles son los impactos si yo tengo muchas salidas de un proceso, ¿cierto? Tú eres de Kimpac, ¿cierto? Sí, Fredo. Sí. Sí, sí, Entonces, correcto. en Kimpac, que comparten algunos procesos para producir precisamente diferentes referencias, ahí es básicamente el criterio, es el procedimiento de asignación, porque nosotros con la asignación vamos a asignarle una participación a cada una de esas referencias en el impacto de la huella de agua, ¿cierto? Y el procedimiento de asignación tiene diferentes formas de hacerlo, porque la asignación la podemos hacer con base precisamente a ese producto principal, que es el que tú produces más, y con base a eso nosotros podríamos establecer, por ejemplo, nivel de producción por precio de venta, ponderamos y vamos a obtener unos valores de todas las referencias que te van a decir cuánto porcentaje le vas a asignar a los resultados de la huella de agua. Y no necesariamente lo divides desde específicamente asignarle un promedio de consumo de agua, sino que lo que estamos haciendo desde la asignación es asignar un impacto a la salida de los procesos, es decir, a cada una de esas referencias. Pero ahí la respuesta 100% sí, Fredo, está en cómo vamos a hacer la asignación con Kimpac. Ese procedimiento de asignación lo vamos a ver en detalle en el curso más adelante o ya es dentro del Sí, proceso sí, del sí. En cálculo. el módulo 3 hay una sección que Ok, es ok. exclusiva de asignación y hay diferentes ejemplos de cómo hacer la asignación, y también con la asistencia técnica con Natalia también van a trabajar en esta parte de la asignación. Perfecto. Gracias. Sí, Fredo, muchas gracias a ti por la participación. Tengo una pregunta por acá en el chat, de Juan Camilo Ruiz. En el campo agrícola, en el cual la producción del bien o del producto, caso aguacate, que demora aproximadamente un año, ¿cómo se mide el criterio de tiempo? Ahora, con relación a la unidad de medida, es una unidad, un aguacate o un kilo de producto. Oye, Juan Camilo, esa pregunta está súper buena, porque en este caso particular sí se tiene en cuenta todo el tiempo de producción,
como es un bien consumible, no se tiene propiamente en cuenta la vida útil del aguacate, porque un aguacate cuando está maduro de una pierde el año, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces sí se tiene en cuenta cuánto tiempo tú estuviste haciendo el riego, estuviste haciendo todos los procesos de insecticidas, si es el caso. Entonces en ese proceso, desde hasta la cosecha, tú puedes tener todo el proceso de siembra. Luego en la parte de cosecha, empaque, distribución, hasta la distribución, hasta que sale de la empresa, también puedes tomar de base cuánto tiempo te tarda eso y puedes tomar en cierta manera dos criterios. Hay un criterio que sale propiamente el cultivo, ¿cierto? Es decir, la siembra, o puedes tomar el criterio de cuántos aguacates te están saliendo en todas las etapas que tú incluyes, desde la siembra hasta la distribución. Y en ese caso particular, tú podrías decir que tu unidad funcional pueden ser aguacates por lote pues, de producción, ¿cierto? O si tu unidad comercial y la unidad que tú manejas es el kilo, también podrían ser kilos sin ningún inconveniente, porque no sé realmente cuál es la unidad de venta, si es el kilo o si es unidades, pero en ese sentido muchas veces es mejor asumirlo desde la unidad de venta para que sea muy equiparable también con los resultados estratégicos, porque tú sabes cuánto te cuesta un kilo de aguacate y también vas a saber cuál es el costo ambiental, por lo menos en el recurso hídrico, de ese kilo de aguacate. Pero están las dos opciones, ¿cierto? Em, en casos donde hay cadenas de distribución internacionales, que también es, en este momento estuve viendo un video muy chévere de una empresa de aguacate que exporta 5 toneladas a Chipotle, que es la tercera cadena que más consume aguacate en el mundo, perdón, en Estados Unidos, y Estados Unidos consume el 51% de aguacates del mundo, eso es impresionante. Entonces, ellos, por ejemplo, decían que el tiempo desde que sale de la empresa hasta que llega a Miami es de 5 días, o sea, por barco. Entonces, esta empresa particularmente podría tomar todo el ciclo en cuanto a vida útil hasta que se le entrega al cliente. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que ver con las suposiciones, juicios de valor y elementos y que realmente efectos prácticos y estratégicos a nosotros realmente nos interesa desde que sale de la puerta. Puede que dentro de ciertos estudios tú quisieras saber cuál es el impacto en el fin de vida de ese producto y que finalmente, como es un residuo orgánico, si ese residuo pasa por un proceso de biodigestión, un proceso de compostaje, tú lo podrías tener en cuenta en tu análisis sin ningún problema. Pero en la mayoría de los casos lo vas a tener en cuenta prácticamente hasta la puerta, ¿cierto? Hasta la salida de tu empresa. Entonces, yo creo que ese tema del aguacate me gusta mucho. Lo vamos a visitar en estos días. Natalia, me invitas a visitar a Juan Camilo. Cierto. Listo, por aquí tengo otra mano levantada. Juan Camilo, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por la pregunta. Beatriz, ¿cómo estás? Bueno, es que tengo la siguiente inquietud. Uno, digamos, si yo quisiera hacer el cálculo de la huella de agua de producto y la huella de agua corporativa, o sea, yo puedo, bueno, con esta misma norma, yo puedo hacer los dos cálculos. Sí, correcto, Beatriz. Simplemente debes tener en cuenta tanto los límites del sistema para los productos específicos que vas a medir la huella y los límites de la organización. Y el inventario de datos debes incluirlos también de forma individual. Lo que va a terminar sucediendo es que tu inventario de huella de agua para cada límite del sistema te va a incluir los datos de los límites de la organización, pero puede que tú a nivel organizacional digas, yo no voy a tener en cuenta este proceso, ¿cierto? Entonces también es importante Ok, que tú puedas hacer la definición con mucha claridad de que sí vas a incluir dentro de la huella producto y que sí vas a incluir dentro de la huella organizacional, porque puede que tú hagas la huella de 3 productos y que no hiciste el ejercicio independiente de todos los productos que tenías. Si tú haces el ejercicio independiente de todos los productos que tienes y tú sumas luego los resultados de cada una de esas huellas, producto adicional, agregas todo el consumo que no tiene que ver con producción, ahí vas a tener la huella organizacional. Pero en muchos casos las organizaciones, precisamente porque tienen muchas salidas de productos, no hacen la medición de todos los productos, sino del producto estrella y hacen la de ese producto estrella y la de la organización. Yo tengo que establecer muy bien dentro de los límites de la organización toda la cantidad de datos que voy a tener a nivel de consumo, los criterios que voy a utilizar
y por su parte estableces muy bien los límites del sistema para el producto específico que le voy a hacer la huella de agua, ¿cierto? Son totalmente complementarios. Lo que tú estás diciendo en un lado tiene que ser totalmente coherente con lo que estás diciendo en el otro lado, pero es de caso a caso, ¿cierto? Porque finalmente si tú dices, bueno, Sí. no, yo tengo 20 productos, pero con 2 productos yo tengo el 95% de la producción. Tú podrías decir dentro de una suposición en los límites de la organización. Esos 5% es despreciable a nivel de impactos y adjuntas todos tus argumentos con datos, con cifras, con hechos que digan por qué. Si tú calculas ese 95% de esas 3 referencias, tú lo vas a considerar límites de la organización, desde luego siguiendo los requerimientos del anexo A de la norma, que te van a decir qué debes incluir adicional a nivel de organización que de pronto no tienes en cuenta en los límites del sistema. Porque normalmente en los límites del sistema, tú estás conectando el proceso productivo y específicamente el agua de consumo en ese desarrollo de producto. Pero a nivel organizacional puede que tú tengas otros usos y otros consumos de aguas que de pronto no estás teniendo en cuenta en el sistema producto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso es lo que te aparece en el anexo A de la norma. Beatriz, pero esa pregunta Ok, está muy buena y con varias organizaciones. Natalia tiene el propósito de apoyarlas en los 2 tipos de ok, huellas. Si bien en el marco del programa del agua nos une, nos enfocamos solamente principalmente a nivel de producto. Hay organizaciones que dijeron, venga, yo voy a hacer todo este esfuerzo, voy a poner los recursos, el equipo a disposición, yo también quisiera hacer la huella organizacional. Y esas organizaciones de forma independiente organizaron a sus equipos para replicar el proceso a nivel organizacional. Pues también es algo que podríamos hacer contigo, Beatriz, si te parece interesante. ok. Bueno, gracias por la respuesta. Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer a todos. Estuvieron muy activos, muy participativos. Así sí es chévere poder hacer este tipo de conferencias. Les agradezco mucho su buena disposición y quedo súper atento a las dudas que les surjan en el proceso de revisión del curso y en el desarrollo de la actividad evaluativa de este módulo 2. Recuerden que la actividad evaluativa se va a presentar por empresa, es decir, que solo se debe montar el mismo trabajo por empresa. Ya, Sari, tú me podrías corregir, porfa, si me equivoco, pero sí es muy importante que cada estudiante monte la actividad de forma individual, porque de esa forma la plataforma les asigna la calificación. Si de pronto lo monta uno solo, los otros 2 o 3 estudiantes o 4 o 5 que no montaron la actividad se van a quedar sin calificación. Es el mismo trabajo, pero lo montan de forma individual para poderles asignar la calificación. Como deadline, como fecha límite, sí sería el objetivo que tengan hasta el 29 de febrero, que tenemos el siguiente encuentro sincrónico para que hagan el envío de esa actividad evaluativa del caso de estudio de azúcar, definición de objetivo y alcance. ¿Estamos claros hasta aquí? Si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir en el foro. Yo estaré súper atento, súper pendiente, casi que todos los días revisando si tienen preguntas, si tienen dudas. Y bueno, ya estaría adelante. Qué pena. No, Juan, que sí, como tú dices, cada uno, si bien lo hacen juntos, cada uno monta la actividad. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo un feliz resto de día y nos vemos dentro de 15 días en el módulo número 3.